Radio Educación Responsiva. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, esto es Histeria Mexicana. Hemos estado platicando en programas anteriores sobre lo que es la Revolución Mexicana. Empezamos con el tema de Porfirio Díaz, que según nos han explicado en varias ocasiones, pues fue el causante, ¿no?, de esta revolución y de estos cambios en el país. Todo porque fue un mal gobernante, porque se perpetuó en el poder, estuvo más de 30 años al frente del país, 34 para ser exactos. Y bueno, en su haber, este personaje tuvo y ha tenido tanto defensores como críticos fuertes en los dos lados, apasionados. Y lo que yo busco en Histeria Mexicana es precisamente quitarle fuerza a los mitos y demostrar que estas personas han sido de carne y hueso como nosotros, no siendo ni santos ni héroes, sino simplemente gobernantes y representantes populares que de alguna u otra manera entendieron la política, entendieron el momento histórico que les tocó vivir y reaccionaron en consecuencia a eso. Es importante que uno vaya conociendo la historia y esos datos que no nos han platicado en la escuela, que la historia oficial y los libros de la SEP, pues supongo que no es por mala onda, sino porque no les alcanzaba el papel, hayan omitido ciertos pasajes de la propia historia. La época porfirista ha sido señalada en muchas ocasiones como una época de gran bonanza y de gran crecimiento económico, desarrollo tecnológico. Pero fíjate que a raíz de todo esto uno se pone a leer, se pone a investigar y hay varias fuentes que uno puede checar, ¿no? Y en esas fuentes encuentra uno pues que Porfirio Díaz dentro de todo fue una persona bastante lúcida, bastante inteligente y que manejó de manera magistral, por no decirlo casi perfecta, la política y las relaciones de poder para mantenerse tanto tiempo en la presidencia de este país, dándole cosas buenas, provocando otras cosas malas, como todo, y por eso es que tanto unos se apasionan a pegarle como otros se apasionan a defenderlo. Ya sabemos entonces que Porfirio Díaz pues fue un general del ejército liberal al mando del que fue presidente y es ídolo de las muchachas que trabajan aquí en la estación, y por muchachas me refiero a conductoras que trabajan en la estación. Principalmente Olimpia de Gouges es la más ferviente admiradora de Benito Juárez, lo defiende a capa y espada, dice que fue un gran presidente y un gran hombre, así lo ha señalado ella constantemente. Y por la cara que me está haciendo mi productora, me parece que también ella quiere ese papel protagónico de ser la fan número uno de Benito Juárez, y pues vamos a dárselos. Tenemos entonces que estos héroes, este cuate Porfirio Díaz como general fue quien regresó a Benito Juárez precisamente a la Ciudad de México, porque él, después de 2 o 3 batallas que libró ante el ejército imperial, ante el ejército francés, y ya el ejército francés en retirada porque ya no era la gran fuerza que tuvo Maximiliano, él recupera la Ciudad de México y Benito Juárez, después de andar a salto y mata, como se conoce vulgarmente, pues puede entrar finalmente a la capital de la República Mexicana. Pasado todo el trauma y el problema de que Benito Juárez mandó fusilar a su hermano masón, que fue Maximiliano de Habsburgo, él decide contender por la presidencia en contra de Porfirio Díaz y termina siendo una convocatoria muy asombrosa, porque en la convocatoria no únicamente llamaba a elecciones generales, sino además tenía el carácter de una consulta pública donde se buscaba reformar la Constitución.
El primer intento de reformar dicha constitución en 1858 produjo un golpe de Estado donde Comonfort y empezó la sangrienta guerra de los 3 años. Todo porque el presidente don Ignacio, en el acto mismo de jurarla, habló de introducir en ella saludables reformas para gobernar con ella. Así Benito Juárez en aquella ocasión se alzó en Guanajuato y batallaron durante estos 3 años. Pero bueno, la Constitución no permitía que gobernaran adecuadamente estas personas y empezaron entonces a manejar todos los cambios a la propia Constitución, y así es como se da esta intención de ser una elección donde además se buscaba que la Constitución fuera reformada, y esta convocatoria fue emitida por el gobierno de Benito Juárez, quien se encontraba en la presidencia del mismo, ¿no? Entonces, Porfirio, el hombre de Oaxaca, igual que Benito Juárez, fue considerado entre 1867 y 1871 como parte de la gran alzada del ejército liberal y como uno de los pilares de las reformas y de las políticas liberales, que era el mismo partido y las mismas ideas que defendía el Benemérito de las Américas, mejor conocido como el Benito Juárez. Estas cuestiones llevaron a contenderlos a los dos, como ya decíamos, por la presidencia de la República, quedando al principio, en la primera elección, Benito Juárez al frente del gobierno, y después, en otra elección que se viene a cabo para un tercer periodo, Benito Juárez pierde con Lerdo de Tejada, y en tercer lugar, en un nada honroso tercer lugar, queda de nueva cuenta Porfirio Díaz. Sin embargo, Lerdo de Tejada es quien empieza a sentar las bases del porfirismo y de un México más, ¿cómo decirlo?, más productivo, más moderno y sobre todo más controlado. Porfirio Díaz, ya te decía yo que fue una persona que supo aprovechar absolutamente toda esta parte del desarrollo nacional y de cómo se tenía que manejar. Él fue un gran admirador, junto con las personas que le ayudaron a gobernar, que fueron conocidos el grupo como los científicos, de los cuales vamos a platicar en un momento más. Ellos eran admiradores del positivismo y en particular de las ideas de Augusto Comte. Esto es importante señalarlo porque de ahí vienen muchos de los actos que Porfirio Díaz va a realizar dentro de su gobierno. Y estos acontecimientos son lo que están precipitando tiempo después la propia Revolución Mexicana. Así, como un claro ejemplo, y digamos a manera de chisme, platicábamos en el programa anterior que Porfirio fue un genio, un mago, un as del manejo de la publicidad de su gobierno y del país, tanto en México como en el extranjero. Manejaba prensa, le pagaba a la prensa nacional y le pagaba a la prensa extranjera para que se difundieran varias de sus ideas, varias de sus actuaciones, y sobre todo que se entendiera que México estaba dando no un paso al costado, sino un paso al frente, dejando atrás todos esos problemas de identidad nacional y de lucha en contra de los extranjeros. Fue una época donde a los extranjeros se le trató muy bien y no tanto a los nacionales. Fue una época donde se abusó, me parece, de la propaganda, de la mano dura, pero a final de cuentas eso fue lo que permitió un periodo de prosperidad y de paz entendida como que no hubo revueltas de aquellos que buscaban el poder, pero que permitió al país tener un crecimiento y sentar unas bases de un desarrollo que posteriormente fueron destrozadas por la Revolución Mexicana, por todos estos caciques de la Revolución, por estos bandoleros de la Revolución, y que terminan por dar origen
a el priismo que actualmente sabemos cómo ha rapiñado y cómo ha robado a este país, cómo lo ha dejado pues prácticamente destruido, ¿no? Pero fíjate que la época porfirista pues fue una época muy interesante de conocer históricamente. Quiero decirte que, como ya hablábamos en programas anteriores, Porfirio no fue un vulgar dictador, y no es que él haya heredado un país rico y por eso se haya perpetuado en el poder. Muy al contrario, hereda un país en ruinas y cambia la manera de gobernar, cambia la manera de hacer patria, de ejercer el poder, de una manera muy brutal y sobre todo para lo que estamos acostumbrados actualmente. Hoy vemos que se quejan de represiones y de desapariciones, pero justamente eso fue lo que hizo Porfirio, y no estoy diciendo que eso es lo que se tenga que hacer, pero Porfirio fue parte de lo que aprovechó para crear el país y darle esa paz, esa serenidad para que pudiera crecer. Si a alguien se le puede achacar el nacimiento del México como país, es a él, porque él realmente puso los cimientos de las instituciones que años después nos vendría a decir, ¿cómo se llama el presidente actual? Peña Nieto, que el PRI es quien fundó esas instituciones. No, quien las funda es Porfirio Díaz, antes de la revolución, y esa revolución que se nos ha contado mal, iba en contra de su administración y porque era una persona que no creía en la democracia. Él diseñó todos y cada uno de los aspectos políticos y sociales de la nación en ese momento. Utilizó magistralmente, por supuesto a su beneficio, las carencias y las carencias y miedos que la sociedad tenía arraigada desde tiempos de la colonia y en todos los habitantes que conformaban la nación, una nación que, te recuerdo, había estado sumida en cruentas y violentas batallas por el poder, donde los pronunciamientos y levantamientos, no importaba que no tuvieran fuerza, se daban a día por día. Lo que usó como miedos Porfirio Díaz lo aplicó a través de manipular los medios de comunicación de aquella época. Estos medios de comunicación de aquella época pues eran rudimentarios en comparación con lo que tenemos hoy en día. No había el WhatsApp y no había el Facebook y todo esto, no había la televisión, el radio todavía no se daba. Cuando surge toda esta situación, lo que estaba en boga eran los periódicos, y a través de esos periódicos es como informaba Porfirio Díaz a la nación de todos los acontecimientos y las historias que se sucedían. Así fue creando él en la Ciudad de México, la capital y el principal bastión de su imperio, de la nación, colonias como la Colonia Roma y la Colonia Condesa, por mencionar algunas, porque en realidad se fundaron bastantes colonias dentro de su mandato en la Ciudad de México, pero fundó también un barrio pobre que fue conocido como La Bolsa, de donde salían las historias de terror que iban a ser explotadas tiempo después. Y ese explotamiento, si me permites la palabra, de las historias de terror fue la pieza fundamental de la manipulación del gobierno porfirista para controlar al pueblo. Y quiero decírtelas, quiero contarte esas historias para que tú veas cómo se exacerban los sentimientos y las emociones de la nación a través de contar verdades a medias. Y es parte fundamental de las estrategias que vemos hoy en el país, y podemos compararlas con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con las desapariciones de los normalistas, por ejemplo, y de todas las personas que hoy están dentro de la sociedad. Me voy a una pausa rápidamente. Te digo las redes sociales. Nuestra página es www.educacionresponsiva.com. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva. En Twitter, @e_responsiva.
el Twitter del programa es @HIS_MEX. Dale like para que sepas más o menos qué temas vamos a ir dando y cómo se van tratando. Vamos a subir también varias varios textos para que ustedes puedan consultarlos. Y tenemos también ya el canal de YouTube que se llama Educación Responsiva. Regreso en un momento. Me dicen que ya estamos al aire y entonces continuamos con esta historia de cómo Porfirio manejó dentro de la Ciudad de México, y así se manejaba dentro de todos los estados de la nación, las historias acerca de cómo los crímenes se daban, cómo se manejaban las cosas, cómo ninguneó y bajoneó a la clase trabajadora, la clase pobretona, y a los que eran parte de su gabinete, a los famosos científicos y a los grandes empresarios. Pues no solamente les daba privilegios, sino que también les daba historias para asustarse y para que tuvieran en él a su héroe, a su defensor, y que supieran que él era la mano dura. Y así se hicieron muchas leyendas al respecto de Porfirio Díaz. Todavía recuerdo que mi abuela, en paz descanse, me decía, si existiera don Porfirio, porque don Porfirio tenía la mano dura y metía a los criminales en cintura. Pero conocer la forma en que operaban esos criminales, quiénes los patrocinaban o cómo los llevaban a delinquir, pues es una delicia para nosotros en esta época. En ese momento era un terror para las personas, pero nosotros hoy que podemos comprender los juegos maquiavélicos de este viejillo, pues entendemos, ¿no? Y disfrutamos de esa manera de ejercer el poder, y lo comparamos con lo que hacen hoy nuestros gobernantes y nos damos cuenta que no están tan alejados. Ya no necesitan esos 34 años de Porfirio, sino que en 6 años dejan al país en condiciones totalmente deplorables y mucho peores de lo que Porfirio lo hacía. Pero bueno, en este país tristemente no se puede gobernar si no es con mano dura, y lo hemos visto históricamente, así ha sucedido. Bueno, entonces decía yo que Porfirio creó grandes colonias muy bonitas, y las más emblemáticas en su momento fueron la colonia Condesa y la colonia Roma, pero también se crearon barrios como La Bolsa, que era un barrio que estaba cerca de Texcoco, del lago de Texcoco, que para los 1900, para estas épocas, pues ya estaba prácticamente semiseco, así que no te vengan a decir luego los greens estos que ocupan los micrófonos de Educación Responsiva a la hora de cumple presidente, los secuestran el programa y quieren decirte que el calentamiento global y que los seres humanos somos los gachos. No los peles, ya estaba seco el lago de Texcoco en esa época, y entonces de ahí, de esta ciudad perdida como se le conoce ahora, salían grandes historias de criminales, de crímenes pasionales, crímenes muy salvajes, que se repartían la historia a través de un periódico que, curiosamente, pagado por Porfirio Díaz, por su gobierno, no por él, por el gobierno de Porfirio Díaz, y curiosamente se llamaba El Imparcial. Y de imparcial no tenía nada, porque justamente respondía a los intereses y a las necesidades de este gobierno. Pero bueno, La Bolsa no tenía calles pavimentadas, ni mucho menos tenía este desarrollo de la Ciudad de México, que eran las alcantarillas y el drenaje. En ese lugar había letrinas, como se daba antes, que pues apestaban, ¿no? Todo el vecindario, apestaban a rayos, a porquería, a orines, y generalmente ahí vivían pues las personas que iban llegando de otros lados de la República Mexicana, porque los precios de las viviendas, al no tener los servicios, pues eran muy baratos, eran más accesibles que en otras zonas, y entonces ahí llegaba mucho indígena, mucha gente pobre, y entonces al surgir las historias, pues se les responsabilizaba de estos saqueos, de estos robos y de toda la delincuencia que había. El crecimiento de la Ciudad de México pues siempre ha sido desordenado, y en las épocas de Porfirio Díaz, aunque se trató de controlar, no se consiguió.
y fue creciendo exponencialmente de una manera muy peligrosa, como hasta hoy en día así es, y fue imposible de controlar. Para que te des una idea, en 1877 la población de la Ciudad de México era cercana a los 230,000 habitantes. Para 1900, los años de 1900, es decir, 23 años después, ya había 344,721 habitantes. Y para 1910, el año en que Porfirio Díaz deja el país y deja el gobierno, y ya Madero empieza a entrar en traje de carácter para la Revolución Mexicana, ya era de 471,000 habitantes. El crecimiento fue muy veloz porque como era la ciudad más desarrollada, como tenía la mayor cantidad de servicios, mucha gente venía para acá como hasta hoy, vienen del campo, dejan las haciendas y dejan todo eso para buscar otro tipo de trabajos, para buscar un bienestar que no logran encontrar. Pero regreso a esta localidad, a esta colonia, este barrio que se llamaba La Bolsa, que se encontraba cerca del lago de Texcoco y que por sus accesibles costos, ya lo platicábamos, era el lugar al que llegaban todos los foráneos. La gente más pobre sufría ahí las enfermedades, el desempleo, el hambre y sobre todo había mucho crimen. Eran calles que no estaban pavimentadas, no había el alumbrado público y hay una anécdota de que cuando uno de los colonos que busca empezar a organizar este lugar va y le dice a la junta de la ciudad: oye, métenos alumbrado, métenos servicios públicos, todo lo que es el alcantarillado y el drenaje y todo esto para ya no tener las letrinas y que no haya tantas enfermedades. Le dicen: no hay forma, hijo, porque esa colonia ni siquiera está autorizada para existir, mucho menos para que le pongamos todos los servicios que se tienen. Dite tú que esta colonia era como estos terrenos ejidales donde llegan los paracaidistas y empiezan a hacer su colonia sin servicios y después empiezan a reclamar los servicios. Así era en aquella época, pero imagínate que entonces pues no estaba la ciudad tan viciada como en estos momentos está. Había mucho terreno y había mucha forma de entrarle a las cosas. Y entonces, como no tenían mucho trabajo los pobretones que vivían en esa colonia y en otras más, no era la única pobretona de la zona, pero es la más emblemática, ¿no? Había también muchas pulquerías, y con las pulquerías de aquella época proliferaban en cambio los vicios. Ya había marihuana, ya se daba la bebida, el pulque sobre todo, por supuesto la prostitución, y había mucho en ese momento, muchas apuestas, que era lo que se jugaba, con lo que se jugaba el dinero. Y esto, fíjate qué curioso, lo hacía también la clase ricachona, la clase poderosa, pero sin embargo criticaban mucho a los pobretones y les decían: es que estos babosos se gastan toda su lana en el chupe, en las prostitutas y en el juego apostando. Pues ¿cómo van a salir así? No se puede. Pero ellos hacían lo mismo, nada más que no tomaban pulque. Ellos tomaban coñac, tomaban brandy, tomaban vino, bebidas que traían de Estados Unidos, del extranjero. Y eso es lo que hacían, pero a final de cuentas también le entraban a las prostis. Había prostis finas para ellos y había tabernas finas donde se echaban sus drinks y todo el mundo le atoraba al trago. Pero los de enfrente, o sea, los pobretones, esos eran los que estaban mal, las almas perdidas y descarriadas, ¿no? Y como siempre, había los benefactores sociales que hablaban de quitarles los vicios a los pobres y de prohibir esto y de que se necesitaba aquello, pero nunca hacía nada. Para muchos capitalinos, mucha gente que vivía en la Ciudad de México, la vida giraba en torno al pulque. El porfiriato sin duda es conocido como la época dorada del pulque porque proliferaban
todas las empresas, todas las tabernas, las pulquerías, había por todos lados y era una cosa bonita, ¿no? Ver cómo todo el mundo se empulcaba, los famosos léperos seguían ahí, que se les decía léperos no porque fueran groseros, sino porque eran los pobres y eran los leprosos, de ahí viene la palabra léperos, y estos eran los que se nos empulcaban a cada rato, literalmente, y había pues peleas, había riñas, y de ahí se suscitaba que esta bebida espirituosa se le daba incluso esa connotación de que había un misticismo alrededor, por no decir brujería del pulque, y entonces era el demonio quien estaba corrompiendo las almas de los bebedores de esta bebida, cuando sabemos que esta bebida pues tiene sus orígenes indígenas, ¿no? Y por eso también siempre se le hizo menos en el Porfiriato, porque el Porfiriato se encargó de hacer la parte contraria de lo que hizo los gobiernos anteriores, que era atacar a los españoles y ensalzar las raíces indígenas. Porfirio toma la idea de quitarle al revés. A los indígenas es a quien atacamos y a los extranjeros es a quien nos debemos parecer. ¿Por qué se dan estas cuestiones? No porque Porfirio fuera un loco, y no se dio porque Benito Juárez y todos sus cuates estuvieran enojados con los españoles, sino porque se tenía que dar una identidad nacional para que hubiera esa unión y para que no dependiéramos de los extranjeros. Sin embargo, todas estas ideas, te lo he platicado en otros programas, surgen no del mexicano, sino de los propios gabachos, que son los que nos vienen a poner estas ideas en primer lugar, y después, ya que no hay peligro de que Europa nos vuelva a colonizar, y mucho menos a los Estados Unidos, pues entonces sí, voltéanos a ver, ahí te encargo, dame negocios para construirte los ferrocarriles, para empezar a explotar los pozos petroleros, etcétera, etcétera. Hay una historia también durante toda esta época del Porfiriato de un tipo que se llamaba Arnulfo Arroyo. Este Arnulfo Arroyo tenía una fama de vago, vicioso, pulquero, rijoso y demás. Dite tú un mosh de la UNAM, eso era este Arnulfo. Y entonces un buen día se nos empulca el tal Arnulfo, y ¿por qué no decide demostrar su patriotismo queriendo asesinar a Porfirio Díaz? Pues resulta que tan briago que está no puede. Me lo apañan los policías de la época, le ponen una santa maraquiza y lo encarcelan, lo meten a la penitenciaría, a la cárcel, y lo tienen ahí sin juicio, sin nada, nomás está ahí golpeado, etcétera, etcétera. 2 minutos me mandan ya prácticamente a comercial, pero termino la anécdota. Este cuatito, Arnulfo, en la cárcel es linchado. Se viene una turba iracunda, como dice mi productora, porque a ella le gusta hablar bonito, dice, viene una turba iracunda y lo empiezan a golpear y a linchar hasta que lo matan al pobre tipo. Y entonces todo el mundo, en los periódicos, imagínate que sale turba iracunda, lincha al asesino de Porfirio Díaz. Bueno, no era su asesino, era al que intentó asesinar al presidente Porfirio Díaz. Y entonces toda la sociedad aplaudía a esta turba por haber linchado al traidor a la patria de Arnulfo, que intentó matar a este personaje. ¿Cuándo va siendo la sorpresa que tiempo después, y no te estoy hablando de años, no te estoy hablando que cuando llegó Luis Echeverría a la presidencia, dentro de los mismos meses posteriores a esto, nos enterábamos, o se enteraban las personas, que quien había organizado la riña era el jefe de la policía, y toda esa turba, todos los miembros de esa turba iracunda eran policías. Esto le costó la cárcel al jefe de la policía, pero Porfirio Díaz siempre daba las órdenes de manera velada. Me voy rápidamente a una pausa y regreso para seguirles contando historias del Porfiriato.
Pues sí platicábamos, ¿no? De este Arnulfo que fue linchado por una turba iracunda, que a la vuelta de la esquina resultó ser formada por puro policía, y el jefe de la policía pues fue llevado a la cárcel, lo refundieron al desgraciado, ¿cómo? Que había atentado contra el debido proceso, diría aquí la abogada, ¿no? Sí, el debido proceso, pues por eso dejaron libre a esta Franchute, ¿cómo se llama? La Franchute que dejaron libre. Madame Curie, no era Madame Curie, Florence Curie, no, Madame Cassés, o Florence Cassés, ella la dejaron libre precisamente por el debido proceso, ¿no? No me dejarán mentir. Pero bueno, esta cuestión de la Ciudad de México es muy interesante porque no se limitó Porfirio a degradar a las clases pobres, a las clases bajas con el tema del pulque, sino que también les metió una influencia muy fuerte a la prostitución, y la prostitución fue ejercida de manera regulada. O sea, había prostitutas que tenían permiso del gobierno, que estaban registradas y traían su libretita donde apuntaban, ya tuve un cliente, tuve 2 clientes, 3 clientes, y llegaba la policía de salubridad a checarles esa libretita, a ver cómo está este asunto. No, que tienes tanto, que bueno, pasas al consultorio para que te revisen que no estés esparciendo enfermedades, etcétera. Claro, no había las enfermedades de ahora, no había el SIDA, pero sí ya estaban las enfermedades venéreas que comúnmente agarran por ahí las personas, ¿no? Pero las prostitutas también podían no suscribirse a ningún acuerdo, y lo que hacían ellas era trabajar por su cuenta. Sin embargo, era tal la forma que llegaba la policía y las hacía redadas y les sacaban dinero con la más fuerte corruptela. Esto se daba, se dio un gran auge en la época porfirista. Y fíjate que una de las cuestiones que a mí me ha dado mucha risa, probablemente a varias personas del público no le dé tanta, pero a mí sí me causó un poco de gracia, fue que el porfirismo permitió e incluso impulsó la prostitución para que no se esparcieran enfermedades consideradas por ellos como era la homosexualidad. Así lo planteaban en esa época, que para que no pasara eso, Porfirio dijo: denles prostitutas, porque si no tienen prostitutas, pues entre ellos se van a dar amor y va a venir el homosexualismo, ¿no? Y por ahí también hay una anécdota que Porfirio era tan antihomosexual, tan homofóbico, como ahora dirían los grupos defensores de estas causas, que tuvo a su hija, y su hija fue casada con un prominente joven de la alta sociedad mexicana, pero la hija acusaba en cada momento llanto y llanto, y fue la esposa de don Porfirio quien le dijo: oye, Porfirio, pues fíjate que a mí que hay ahí algún problema, porque pues tu hija llora y llora y dice que aquel pues no le da batería, no le da amor. ¿Qué está pasando? Y Porfirio le dijo: bueno, es que a lo mejor llega cansado, vieja, porque pues yo veo como que sí trabaja y todo. Y el tipo no trabajaba, el tipo era un dandy, andaba por aquí y por allá, muy bien vestido, muy aperfumado, en las altas esferas de la sociedad, de fiesta en fiesta. Y un buen día resulta que en una de estas fiestecitas, donde había puro machín, que no tan machín, pero sí eran hombrecitos, llegan la policía y me arrestan a 42 personas. Ah, caray. Y entre ellos, ¿a quién crees que habían arrestado? Al yerno de Porfirio. Y entonces llegan con la lista y le dicen a don Porfirio, mire que arrestamos a 42 tipos ayer, y había únicamente puros hombres y estaban haciendo cosas de homosexuales, dice. Y le dice Porfirio: a ver, déjame ver la lista. Sí, ajá, muy bien, veo perfecto todo, veo que todo está en regla, y veo que como tú me dices, solamente hay 41 personas. Y le dice su secretario: no, don Porfirio, hay 42. Y le dice Porfirio Díaz: sí, por eso, hay 41, es lo que veo. Y entonces el secretario de Porfirio, entiende al ver la hoja donde está rayado el nombre de su yerno,
o habría que decirle nuera, no, es yerno, ¿verdad? Y el yerno es tachado su nombre y ahí viene esa frase conocida de que a los 42 los hombres se voltean, precisamente por esta anécdota, porque eran 42 y Porfirio dijo, no, nomás hay 41. Entonces Porfirio se la sabe de todas, les da pulque, les da juego, les da prostitución, pero también les empieza a crear una psicosis de crímenes donde hace que el periódico Imparcial redacte noticias, como por ejemplo una anécdota que se dio en este periódico fue que estaban 2 trabajadores de la construcción en la noche en la obra, cuando ven que se acerca un grupo de personas a robarse el material, los sorprenden robándose el material y estos cuates, estos 2 chavos deciden ponerles un alto, decirles que no roben, pero al verse superado en número salen corriendo por un río y estos cuates en franca orgía satánica y sangrienta terminan por matarlos de 20,000 cuchilladas y les sacan las tripas y las riegan por todos lados. Esa es la historia que contaba don Porfirio. ¿Por qué contaba este tipo de historias? Para darle miedo a la gente y para que se estuvieran en sus casitas resguardados, para que acudieran a él. Oiga, don Porfirio, usted nos tiene que ayudar. Y entonces iban y jalaban 1, 2, 3 personas que eran pobres y las metían a la cárcel sin siquiera averiguar si ellos tenían que ver o no con algún crimen. Simplemente los encarcelaban y los tenían ahí. Se construyeron prisiones en esa época para precisamente darle más seguridad a las personas. Este fue uno de los principales medios por los cuales Porfirio Díaz manejó el miedo de las clases pudientes para que no se le rebelaran, para que él pudiera sostener el poder. Como puedes ver, fue un dictador al cual se le tiene que reconocer, que no admirar, esa inteligencia y esa proclividad a solucionar problemas que él mismo había creado para que todos los miembros de la sociedad se dieran cuenta de que necesitaban a alguien como él. Esto es muy parecido a lo que vemos hoy en las campañas políticas, donde vemos que los políticos son los que han creado los problemas, han creado la deuda, han creado el narcotráfico, han creado los secuestros, la violencia, los asaltos, el tráfico, la contaminación, todo, y son ellos los que vienen a decirnos: ciudadano, me necesitas para resolver este problema. Y los ciudadanos le decimos: sí, en lugar de decirle: espérate, hijo, ¿cómo vas a resolver todo el problema que tú creaste? No es factible. Y es ahí donde todos tenemos que trabajar unidos para darle a la gente el acceso a el poder y al ejercicio del poder, pero que no sea corrompible, es decir, que no haya esa perpetuación en los cargos públicos por parte de aquellos ciudadanos que lleguen. Pero bueno, ese ya es un tema más de cumple presidente que de histeria mexicana. Te platicaba y te platico rápidamente para dejarlo como introducción al siguiente capítulo de esta historia de la Revolución Mexicana y que vamos desmitificando, que Porfirio Díaz gobernó con un grupo de empresarios, intelectuales y demás que eran conocidos como los científicos. Estos hombres de negocios se dice que influyeron en gran medida en la política de México, pero sobre todo en los últimos años del porfiriato. Entre ellos tenemos a José Yves Limantour, que fue fundador del partido Unión Liberal y fue uno de los principales, y podríamos prácticamente decir que una de las personas con más confianza que gozaron por parte de Porfirio Díaz en esa época. Porfirio Díaz tuvo varios problemas, entre ellos en 1890 tuvo una crisis financiera que fue provocada por la pérdida de cosechas debido a sequías, tuvo que devaluarse el peso y
cayó el precio de la plata, del cual México era uno de los principales exportadores. Esto provocó que ya se empezaran a manejar las cosas como que Porfirio Díaz tendría que empezar a abandonar el poder. Sin embargo, él buscó quedarse en el poder porque sabía que tenía todavía cosas que hacer. Este grupo, que fue integrado por varias de las personas, entre ellos uno de los historiadores a los cuales yo respeto y he leído bastante y en el cual me baso, fue Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasus, Ramón Corral, Francisco Cosmes, Enrique Krill, Alfredo Chavero, Manuel Flores, Guillermo Landa y Escandón, ya hablábamos de Yves Limantour, Miguel Macedo, Pablo Macedo, Jacinto Payares, Porfirio Parra, Emilio Pimentel, Fernando Pimentel y Fagoaga, Rosendo Pineda, Emilio Rabasa, claro que no es el Emilio Rabasa que tú conoces hoy en día, Rafael Reyes Espíndola, Olegario Molina y Justo Sierra Méndez, de quien se le conoce como parte del fundador de la Secretaría de Educación Pública, en aquel entonces Ministerio de Instrucción. Porfirio Díaz basó muchas de las decisiones de su política en consejos de estos 20 individuos, pero también tenía otros 5 hombres con los que manejaba por ahí 2 que 3 ideas que no le gustaban a este grupo. Entre ellos estaba Joaquín Baranda, Diodoro Batalla, Teodoro Dehesa, José López Portillo y Rojas y Bernardo Reyes. Porfirio Díaz tuvo la habilidad de escuchar a estos tipos y de utilizar sus consejos para que pudiera gobernar de una manera difícil, de una manera legal, pero siempre con ese reconocimiento a la mano dura y al orden y progreso, que era lo que, aunque te suene a la bandera de Brasil, era lo que se manejaba y era con lo que se identificaba en el mundo a México, al México porfirista de aquella época. Ya te decía yo que estos fueron positivistas, manejaban las ideas de Augusto Comte, donde el positivismo da una verdadera lección sobre la forma en que se tiene que manejar el derecho y el pensamiento filosófico, donde buscan un conocimiento científico y que se empieza a manejar todo lo que es el método científico, tú ya lo conoces, se empiezan a manejar y a dejar de lado lo que es el justnaturalismo, se da el justpositivismo, que no es otra cosa que pasar del derecho natural al derecho jurídico, a lo que es el Estado actual, el Estado constitucional actual, y que para muchas personas fue conocido en sus orígenes como el Estado burgués de derecho. Así pues, esto es lo que hizo Porfirio, esto es lo que hace su grupo y eso es lo que empieza a dar origen a la Revolución Mexicana. Vamos a platicar en el próximo capítulo, en el próximo programa, sobre las grandes matanzas que se dan o que provoca Porfirio Díaz, sobre todo aquella matanza al pueblo yaqui, donde claramente hay una, pues por decirlo elegantemente y coloquialmente, hay una violación a los derechos fundamentales de estas personas, de estos indios yaquis, que en ese momento pues no se consideraban derechos humanos para nadie, no solamente para ellos, sino y mucho menos derechos fundamentales. No había ese garantismo, porque recuerden que ese garantismo se da hasta la Constitución de 1917 y la propia Constitución que se revoca, la del 57, es una Constitución que prohibía este tipo de asociaciones y que no daba reconocimiento, como lo hace hoy la Constitución de 1917, a las personas indígenas, porque precisamente prohibía las castas y las razas. Es cuestión de cada quien de juzgar este movimiento y esta historia.
Por mi parte, les agradezco muchísimo. Hoy es jueves. A continuación se quedan con Claudia Villar en Más allá del bullying. Hoy vamos a tratar, ¿qué tema? Ansiedad en los niños. Ansiedad en los niños provocada por Porfirio Díaz. No, provocada por sus papás, yo creo, porque son los principales promotores de esa ansiedad, contándoles historias de que Porfirio Díaz era un malévolo tirano. Les agradezco muchísimo. Nos escuchamos más bien en Histeria Mexicana el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias, soy Alfredo Villar y se quedan con Claudia en estos momentos. Gracias.